Ahí va. Vamos de vuelta. Me dijo Belén que tenían tarea. ¿Qué tarea? El caso Malfoy y Madison. ¿Y de dónde? O sea, ¿de qué material? ¿El caso? ¿Y? Habían dos videos en el campus, uno que explica, tipo, uno que era medio película y el otro de Belén explicando. Ah, está bien. O sea, pero no tenían para leer, quiero decir. ¿No? Tengo un problema con el teléfono. Espera. O sea, que tenían para ver videos. ¿Y? ¿Lo vieron? Y nos empezó a contar, Belu, en la clase pasada, el caso Malfoy y Madison sobre el control de constitucionalidad y lo dejó a la mitad para no hacer spoilers y que lo leamos. Y esa era la tarea que teníamos, que lo complementábamos con las películas que dijo Clara, eh, que se supone que ahí te cuenta todo. Bueno, ¿qué me cuentan? Yo les digo la verdad, no tenía nada preparado para hoy. Belén me dijo lo que dio, Ari me dijo lo que dio y yo ahí salí al ruedo. Pero bueno, si vieron los videos, ¿vieron o no los vieron? Díganme, si no los vieron no pasa nada. Ah, ¿y de qué es el Yo caso? estoy con parciales, así que no los pude ver. No pasa Pero, nada. ¿Parcial de qué? y tengo filo y métodos la semana que viene. Mm, ¿y los demás también? Sí, Genaro sí, Clara no. Ok. Asumo que Sofi y Franco tampoco. Bueno, Sí, está sí, yo bien. tengo los fundamentos, pero lo vi al video. Ah, muy bien, Eva. ahí está, valiente. Bueno, pero ¿quieren decirme algo del video o no? Díganme, la verdad. Yo no los vi los videos, nunca los vi. Ni la clase de Belén ni el video. El video está, el de la película está muy interesante porque te lo actúan, el cómo fue el caso, que va el chabón, viste, y dice, che, a mí me designaron. Está bueno, como que se Co- entiende más fácilmente así. Contame un poco, dale. Ay, pero ya sabes el caso de qué se trata. No. Sí, pero, Eh, pero el video no lo vi, porque yo alguna vez lo arranqué, honestamente les digo, con honestidad me aburrí y lo dejé. Entonces yo sé que ella siempre los da, yo sé que todos los dan, a mí como que me cuesta verlo. Entonces es como que, en general, me cuesta ver videos, le soy sincero. Eh, bueno, ¿y entonces de qué va? El chabón lo actúa, ya escuché. claro, bueno, eso va, pide que le terminen la designación y nada, y después te muestran en el video, te actúan como la Corte Suprema, ¿viste? Eh, discute sobre el tema de la inconstitucionalidad, que fue lo que se les ocurrió, sobre el, ¿cómo se dice esto? La sección 13 de la, ¿cómo se llamaba? El acta judicial. Sí, Act Judicial. Ley orgánica. Claro, ley orgánica se conocía ahora, creo que en su momento era acta judicial, Yo y creo que igual decide, la clave del relato es cuando Clara dice, el chabón va. Entonces uno dice, ¿a dónde va? Y no, no es importante porque va, pero el a dónde va es muy a importante. la, ¿Me entienden? a Porque la ahí, Secretaría de Estado, a la Secretaría de Estado. claro, ¿cómo me pueden nombrar las partes? O sea, las partes me refiero no puntualmente el caso, pero quién se está peleando con quién quiere qué cosa, alguien Un quiere algo acá. juez designado por el presidente saliente, que ahora no me acuerdo el apellido, se pelea con
el presidente entrante, digamos, porque o sea, 2 días antes de que este presidente se vaya de su cargo, designa 30 o 35 jueces, no me acuerdo bien, Ujú, para ejercer su cargo justamente de jueces, ujú. y el presidente entrante no, o sea, no les concede los cargos a absolutamente a todos, y acá es donde se genera el conflicto de, bueno, o sea, a ver, yo fui designado juez, o sea, se supone que tengo que ejercer más allá del mandato del Ejecutivo. Genaro lo planteó bien. Se cortó en algunos momentos Genaro, pero el relato está. Y la verdad que está correcto. O sea que el planteo es que hay un presidente saliente que designa jueces y puntualmente lo que tendríamos que decir es el entrante no termina de formalizar el acto. Formalizarlo era comunicarles a los que eran jueces que eran jueces. Eso era la formalización. Eso, y no lo hace. Entonces el chabón va, es Marbury, ¿no? ¿Y a dónde va? Va a decirle, me imagino yo, en el conflicto en el año 1796, al secretario de Estado, que es como el jefe de gabinete, ¿sí? Le dice, che, nombrame, soy juez, o comunicame formalmente el acto, ¿correcto? Y no lo hace. ¿Por qué no lo hace? Por el tema de que si lo hacía, se iba a poner como en contra del gobierno, ¿puede ser? Y yo le estoy preguntando a ustedes, en este caso sí. Estaba la dicotomía entre si la Corte Suprema cumplía con, o si el presidente, sí, si la Corte Suprema cumplía con la cuestión, eh, o no. Pará, porque cuando metés a la corte, pará un chiquitín, está bien lo que está diciendo, pero esperá, porque metés a la corte, pero en realidad todavía la corte no llegó, porque primero se empiezan a pelear, es decir, nombrame no, y como bien dice Clara, eh, vamos a decirlo así, Clara, es como que un presidente nuevo está nombrando jueces que no son del palo, jueces, jueces que son jueces amigos de él, o de su misma ideología, o de su mismo núcleo de intereses, ¿correcto? Igual yo tengo una duda, Dale. porque averigüé y me salió que este Jefferson, que es el que fue después de Adam, fue vicepresidente de Adam, ¿puede ser? Puede ser, no lo sé. Y entonces, ¿cómo es ese tema? O sea, ¿Cuál? no estaban muy definidos los partidos políticos ahí como las alianzas, digo, porque ¿cómo es que un presidente le designa 42 jueces a lo que sería, a ver, lo veo yo como un compañero, porque es su vicepresidente y ahora va a ser presidente? Eso es lo que no me queda claro, quizás porque lo estoy pensando como en el contexto de ahora. Mirá, vamos a decirlo así. Mismo en el contexto de ahora, mismo en el contexto de ahora, deberías no sorprenderte de que se generen alianzas momentáneas, pactos y que después se rompan en las carreras y aspiraciones e intereses y sostenes que cada uno de los candidatos y funcionarios van teniendo los diferentes cargos que van ejerciendo. Entonces, mismo pensando, lo estás pensando claramente con una cosmovisión muy, muy actual, pero al mismo tiempo te digo, no, aunque lo estuvieses pensando con una cosmovisión antigua, tampoco tenés que suponer que porque el presidente y vicepresidente eran una fórmula, eran compañeros. Chacho Álvarez le renunció de la Rúa, Cobos se peleó con Cristina, nombré dos recientes. A Michetti Macri le hizo un lado apenas empezó el mandato y no figuró en todo el mandato. Y al mismo tiempo tenemos que saber que los presidentes y los vicepresidentes, no sé cómo es en Estados Unidos, pero en Argentina se elegían en elecciones separadas. Se elegía el presidente por un lado y el vicepresidente por otro lado, en dos elecciones distintas, aunque fueran en el mismo momento. No siempre fue la fórmula presidente y vice todo una fórmula compacta. Entonces tenías un presidente electo con una cantidad de votos y un vicepresidente que él era opositor
siempre dentro de un núcleo cerrado de lo que podríamos llamar la clase política. No sería bien el nombre hablar clase política, pero o los de arriba, si querés, o el núcleo de los cargos institucionales de poder. Creo que de Urquiza tenía como vicepresidente a Derqui, que era opositor. Si mal no recuerdo, porque no traje estos apuntes. Pero, porque, y así era. Lo de fórmula de presidente y vicepresidente en una misma fórmula, nosotros lo tenemos incorporado, pero eso se incorporó en 1994. Hasta ese momento no era el sistema electoral así. ¿Está? Bueno, ahora bien, dicho esto, todo, acá me están hablando, pero no, ¿quién me está hablando? Perdí el rostro. Los que me quieren hablar, hablen, porque si no me pierdo. Aún así, todas las administraciones tienen un núcleo de funcionarios, entre los cuales vamos a incluir funcionarios judiciales, con los que tienen más afinidad. Lo estoy diciendo así para que sea bien genérico. Y entonces nombran a aquellos con los que tienen más afinidad. Esto pasa en todas las gestiones, en todos los lugares, en todos los tiempos, con todos los gobiernos de todas las ideologías. No estoy diciendo que está mal, estoy describiendo una situación fáctica. ¿Está? Así que bueno, es natural, uno podría pensar desde este punto de vista, natural desde este punto de vista, porque nada es natural, que el presidente saliente se apurara a nombrar un montón de jueces que, bueno, no sé, no te puedo decir, porque yo no conozco el caso, en el sentido que es muy viejo y no conozco el contexto, que no sé en qué temas estarían involucrados o sobre qué asuntos deberían resolver qué cuestiones. Si son cuestiones que tienen que ver con el poder, no lo podemos pensar en los términos actuales. No podemos hablar de causas de corrupción y todas esas cosas que son actuales. O si tienen que ver tal vez con contratos entre propietarios, resoluciones de ventas de esclavos, qué sé yo, de compra de tierras. También tenemos que pensar que son jueces que operan en un círculo muy chiquito de propietarios que tienen que resolver controversias entre propietarios. La justicia está acotada a los propietarios, que son los únicos considerados ciudadanos. Bueno, entonces, no sé si te aclaré, Clara, más o menos, pero... Sí, está perfecto, ¿no? Es como que quizás porque lo vi en los últimos mandatos, pero claro, no. Yo era muy chiquita cuando pasó lo de Cobos, por ejemplo, entonces no, los ejemplos que viví no son parecidos a eso, por eso. No, está bien, eso tiene que ver porque son chicos, chicas, y cuando vayan vivenciando cosas, van a ir asociando mejor las teorías. Pero, por ejemplo, el concepto de compañeros entre Jefferson y no sé, Adam, no sé, el anterior, yo no creo que se llamaran compañeros en los términos que nosotros lo podemos pensar hoy. Pero bueno, está bien. Para eso están las teorías y lo que pasa es que las teorías descontextualizadas son un tema también, ¿no? Bueno, entonces, vieron que Genaro mencionó lo de la Corte Suprema. Pero el tema es que todavía no estaba ahí la Corte Suprema como un elemento fundamental al comienzo de la disputa. Entonces, cuando Clara dijo, el chabón va, y para mí fue muy importante que le dejese el vacío de a dónde va. No tenía bien claro a dónde ir. Tampoco tenía claro, Genaro, si tenía que ir a la Corte Suprema. Y lo que nos está demostrando en realidad este caso, que no es un caso tal vez relevante en esa época, el caso tal vez habrá tenido más notoriedad con el correr de los años y lo que fue pasando con la función judicial. Pero tal vez en ese momento habría casos mucho más importantes que este. 1796 arranca. Estamos a
4 o 5 años o 4 años de haber terminado la guerra de independencia. O sea, estamos en otro contexto totalmente distinto. Creo que esto no le importa a nadie en ese momento. El caso Marbury versus Malfoy. Debería haber 1000 casos más interesantes antes y tal vez nadie se enteró del caso. Claro, aparece un problema, ¿no? Que es que el presidente entrante no nombra a los jueces que nombró el presidente anterior. Y también hay otro tema. Recién arrancó a funcionar el sistema institucional estadounidense. Tiene que ubicarse. No existe todavía el sistema institucional estadounidense como país funcionando. Las instituciones no están aceitadas, no tienen prácticas que le generen problemas que tengan que resolver y aceitar el mecanismo y sancionar nueva legislación para ajustar los engranajes de lo que podemos llamar un sistema institucional, por ahora, por lo pronto, republicano, nada democrático. Y por republicano nos referimos a que hay división de poderes, en lo que formalmente entendemos división de poderes, que sería la división de los órganos institucionales como representantes del poder. No hay todavía la distinción que podríamos hacer nosotros entre los cargos políticos públicos y el ejercicio de poder en otras áreas, básicamente en términos capitalistas en el área económica. Es decir, materialmente los dueños de las materias primas, los dueños de los medios de producción, los dueños de los esclavos, los dueños de las tierras. ¿Sí? Entonces, quienes ejercen el poder, díganme si no me siguen, quienes ejercen el poder en los cargos representativos institucionales son los mismos propietarios dueños del país. No hay mucho conflicto con eso. No hay conflicto entre los de abajo y los de arriba. Quiero decir, no hay conflicto con lo que podemos llamar la política o el ejercicio de la política, porque son ellos mismos. ¿Se está lo que estoy diciendo? Entonces aparece un problema que es realmente un problema institucional que yo quiero pensar abordan con honestidad intelectual. ¿Por qué? Porque no están pensando en cómo confabularse con los de abajo, están pensando cómo resolver esta controversia entre una administración con otra que están enemistadas en el momento en que el país acaba de sancionar su constitución. ¿En qué año se sanciona la Constitución de Estados Unidos? En 1790 No, perdón, me confundí. No importa, venías casi en 1700 y ahí... Sí, ¿No es 1789? 1787, 87. casi en el palo, es la sanción de la Constitución de Filadelfia. Sí. Porque 1789 fue la Revolución Francesa, sí. Y 1789, correcto, Genaro, es la Revolución Francesa. Si alguien quiere tirar ahora en Wikipedia, en Google, mientras yo doy clase, y poner guerras de la independencia de Estados Unidos, y vieron que ahí Wikipedia te tira los años y los contendientes, y te das una especie de caracterización formato platónico, es decir, un cuadro, porque Platón fue el que inventó lo de los cuadros. Y me dice, ¿cuándo terminó la guerra de la independencia? Se fue alguien. ¿Cuándo terminó la guerra de la independencia? ¿Cuándo terminó la guerra de independencia? Dicen en 1783. ¿Ah, nada más? Bueno, puede O ser. sea, vos dijiste Wikipedia. No, está bien. Puede Que ser, puede empezó ser. en el 75 y terminó en el 83.
Está bien. 1775, la famosa batalla de Lexington. Ahí está Washington, que es como el líder revolucionario. Bueno, puede ser 1783, porque a partir de ahí viene el periodo constituyente, la sanción de la Constitución, 1787. Y el caso es de 1796. Es decir, no tiene nada. Yo sé que para ustedes es un montón, si tienen 20, 10 años es la mitad de su vida, pero no es nada 10 años. Prácticamente es caca. Es como No, que no es tiene. nada. Políticamente, en tiempos políticos no es nada, o sea, No, en tiempos de nuestras vidas no es nada. Nuestras vidas son vidas finitas en un mundo infinito. Es caca. O sea, la verdad lo digo porque cuando hay hechos que por ustedes son del pasado, pero además pasa esto con el tiempo, ya lo van a ir viendo. Hay hechos que parecen distantes, pero cuanto más te alejas de los hechos distantes, esos hechos se empiezan a acercar. Es decir, el 2001 ya está mucho más cerca del 83, ¿sí? Que en nuestra actualidad. Para mí el 2001 siempre era presente y ahora el 2001 es ya recontrapasado y ya podemos empezar a hablar de un proceso democrático con hitos o acontecimientos. Bueno, va a ir pasando. Así que 1796 es el momento en que se da el caso y es el momento en que se dan las primeras transiciones de gobierno. Es decir, el sistema institucional se está poniendo a prueba. Nadie se imaginó que un presidente saliente iba a nombrar un montón de jueces antes de irse y nadie se imaginó que un presidente entrante no los iba a querer nombrar. Y nadie previó, esta es la parte más importante, nadie previó cómo esto tenía que resolverse. Y ahí está la clave. ¿Por qué? Porque el diseño institucional no se teorizó previamente. El diseño institucional de nuestra forma de gobierno se teoriza y se practica al mismo tiempo. ¿Agarraron la onda ahí? Es decir, no es que se la pasaron charlando de cómo iba a ser el mejor sistema y después lo pusieron todo en la Constitución. No pusieron un pirulo en la Constitución. No dice nada la Constitución de Estados Unidos respecto de cómo resolver estos problemas. Entonces, es ante este vacío de poder, y escuchen lo que vamos a decir ahora, y porque no hacen más guerras, porque acaban de ganarle en Estados Unidos como un conjunto de colonias una guerra a Gran Bretaña o a Inglaterra o a la corona católica corrupta y absolutista del monarca británico, ¿sí? O inglés, no sé si decir inglés o británico, no sé. No iban a hacer la guerra entre los estados. Porque en otro momento, ¿qué hubiese pasado? ¿O qué pasó después en Estados Unidos? ¿Se hicieron la guerra o no? Tuvieron la guerra de secesión, 1861-1864. Pero en teoría no iban a hacer la guerra por este problema. Entonces empiezan a tener que resolver las contiendas, las disputas, en un consenso generalizado de un orden en el cual se tiene que arreglar charlando. Empiezan a darse cuenta de que las resoluciones políticas se adoptan a partir de consensos y disensos dentro de lo que son las reglas del juego republicano en este caso. Y como no saben cómo corno hacer y no está escrito, ahí sí, Genaro, van a la Corte Suprema. Che, bueno, tenemos una corte, que lo resuelva la Corte. ¿Está lo que estoy diciendo? Y ahí como que... Esperen, ¿estoy aclarando cosas del caso ahí o no aclaré nada? No aclaré nada, ¿no? Yo no vi el video por eso. No. Bueno, no me dicen nada, así que no sé. Bueno, sigo. No, igual, ¿quién vio el video acá? Clara, Genaro y quién más. Y Sofía. Bueno, me imagino que ahí en la, ¿cómo se llama? En el debate,
empiezan a charlar los miembros de la Corte Suprema respecto de cómo resolver. ¿Sí o no? No sé. ¿Podés repetir la pregunta? No, me imagino, yo estoy diciendo lo que me imagino que ahí, en el debate entre los miembros de la Corte, empiezan a charlar sobre cómo resolver el caso que se les plantea. No tienen Claro. antecedentes, no saben qué hacer. Es todo nuevo. Y ahí están en la problemática o la dicotomía más que Mm. problemática de, bueno, si sale una corte fuerte y respetar las cuestiones constitucionales, ¿no? Y que se le plantean a la sociedad y que justamente da este caso, o ser una corte bastante plagada de intereses políticos. Perdóname, Genaro, Entonces, yo para te no quedar pregunto. con el prejuicio de uno o del otro, para no ir en contra de la presidencia, o para no quedar manchada, entre muchas comillas, la Corte no sabía qué hacer. Se cortó un poco, pero te hago una pregunta. ¿Eso está en el video? Eso lo dijo Belu. Ah, no, yo quería saber si eso está en el video. Sí, también está que el riesgo es que también de que si los sacan a favor, digamos, que el secretario de Estado no lo llegue a cumplir, quedando así desautorizada frente al Ejecutivo. Ay, ¿me lo repetís, por favor, otra vez? Sí, No, que, es- más lento, a ver si yo lo entiendo, dale. que si la Corte Suprema lo saca a favor, el riesgo está Pará, en ¿a que favor qué sería? ¿A favor qué sería? ¿Que le exija al presidente que haga los nombramientos? claro, Sí, claro, sí. que y el riesgo sería que el secretario de Estado, en este caso sería Madison, Madison, sí. no lo cumpla por orden de Jefferson o algo Sí. así, Ah, quedando así y que la corte la quede Corte desquiciada. desautorizada. Ah, ahí Claro, está. Ahí está. Como que, che, si nosotros decimos haga esto y el presidente no lo hace, mm, vamos a quedar nosotros claro, mal parados porque vamos a hacer un tribunal que no tiene ninguna incidencia, una cosa así. claro, sin poder real, digamos. Bien, ¿y entonces qué resuelven? Me gusta esto, Sofi, que dijiste, está bien lo que decís, porque entonces tiene lógica con la resolución. ¿Cuál es la resolución? Claro, la solución es que rechaza la solicitud de los jueces, ya que supuestamente garantizan la Constitución Nacional detalladamente. Por eso dice que son los guardianes de la Constitución más allá de toda ley que salga del Congreso y del Ejecutivo, porque esta ley orgánica de la sección 13 es inconstitucional. ¿Cuál es la sección 3 a la que te referís y la ley orgánica de la sección 13? Pregunto sin saber, ¿eh? No sé, yo escuché el video de Eh, Belén, es lo que dice. A ver. el, Magori, que es el que Mm, está pidiendo mm, que lo declaren juez, mm, eh, por lo que entendí, va a la, creo que sí, que es a la justicia, perdón, a la Corte Suprema sería, mm. se apoya en la sección 13, porque no me acuerdo bien qué decía la sección 13, pero decía algo como que si había alguna anormalidad quizás se podía plantear en la justicia. Anormalidad, bueno, sí es muy general, pero no me estaría saliendo bien las palabras exactas, pero algo así. Y bueno, y la Corte Suprema dice que declara inconstitucional esta sección de la que se está basando, de la que se está apoyando Marbury, entonces lo rechazan. Bueno, espera que voy a sacar esto un segundo. Me está diciendo, ahí está. Miren, honestamente no lo sé. Lo poco que tengo acá del caso no lo menciona. Déjenme leer. Igual yo sí les voy a contar cómo se resolvió.
Imagina, comenzó en 1796, el Parlamento, votación, pi. El fallo de la Corte desestimó la pretensión de Marbury. Estoy leyendo mis apuntes de Siulu, es un constitucionalista. Considerando que la Judiciary Act, al ampliar sus atribuciones originarias previstas en la Constitución, era inconstitucional. Por medio de un brillante voto de su presidente John Marshall, estableció que si un acto legislativo está en conflicto con la Constitución, es deber del tribunal rehusarse a aplicarlo, porque si así no lo hace, se destruye el fundamento básico del constitucionalismo. Básicamente, lo que le plantea Marshall, que es el que redacta el fallo, a quien tiene las pretensiones que es Marbury de que el Poder Judicial nos nombre a través de esta disposición Judiciary Act, le dice, mire, este es un tema, va a decir el juez, que nosotros no podemos resolver. Y por eso me gustaba el argumento de Genaro, de que, o no sé quién lo dijo, de que si la Corte resuelve y después no le hacen caso, cagamos. Entonces, mandan... Sofi, bien, Sofi. Mandan el caso a la primera instancia. Lo que le invalidan a Marbury es la posibilidad de ir directamente a la Corte para que la Corte resuelva. ¿Entienden? Y la Corte dice dos cosas fundamentales. Una, que esto ellos lo hacen porque ellos están estableciendo el principio básico de que son los intérpretes últimos de la Constitución y nadie puede hacer más cosas de las cuales la Constitución lo faculta. Es decir, no se pueden ampliar las atribuciones de los funcionarios más allá de lo que tienen legalmente previsto que pueden hacer. Hay un principio básico que está establecido en nuestra Constitución, en el artículo 19. El artículo 19 dice, nadie puede ser juzgado nadie puede ser ay, me olvidé el artículo, esperen. Voy al 19, espérenme un chiquitín. Las acciones privadas de los hombres, ahí está, que no ofendan la moral o el orden o la moral pública, ni perjudican a terceros, están reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. Es decir, nadie puede juzgar las conductas privadas de los hombres. Y después dice que nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni privado de lo que ella no prohíbe. Este es un principio en realidad de separación de poder entre el Estado y los ciudadanos. Es decir, podemos hacer todo lo que no está prohibido. Pero este principio de que podemos hacer todo lo que no está prohibido se invierte para las autoridades. Las autoridades formalmente instituidas solo pueden hacer aquello para lo cual tienen facultades. Es decir, el principio del artículo 19 se invierte para las autoridades públicas. La Corte, en el fallo, como no sabe, como dijo Sofi, si van a acatar lo que la Corte va a decir, prefiere decir, bueno, usted en realidad no tenía facultades para exigir lo que está exigiendo. Y nosotros vamos a ser los guardianes de la Constitución, pero hay procedimientos que seguir. El procedimiento es que todos los casos tienen que comenzar en una primera instancia y eventualmente llegarán a la Corte. Y cuando el caso llegue a la Corte, nosotros vamos a decidir en última instancia. Entonces ahí establece como un doble principio. Por un lado, que es la Corte la última guardiana de la Constitución y la última intérprete de la Constitución. Eso es fundamental. Entonces ellos
en ese acto se están poniendo a la cabeza, pero no se están poniendo a la cabeza diciendo nosotros estamos encima. Se ponen a la cabeza diciendo la Constitución es lo más importante y tiene que ser respetada. E indirectamente, y nosotros somos, y entre paréntesis, y nosotros somos los que la interpretamos. Y igualmente también están metiendo la cuestión de la acción privada de los hombres. Están diciendo que, o sea, tampoco afecta al orden público como para que vos, o sea, que vos seas juez, no afecta al orden público. Genaro se cortó y era importante lo que estabas diciendo. Decilo de vuelta. Sí, que tampoco, o sea, tiene que ver la cuestión de que indirectamente también le están diciendo que él sea juez o no afecta al orden público. Entonces, y esa acción de si un presidente lo designó y otro no lo quiere designar, o sea, está reservado solo a Dios, dice nuestra Constitución Nacional. Así que... Pero no, justo en este caso no, porque son funcionarios. Sí, bueno, pero la Corte resuelve que, o sea, si bien él tiene el derecho de que te merecía esta tutela, esto contravenía con la Constitución por toda esta cuestión de que fue directamente a la Corte Suprema y no tuvo el debido proceso, y que esto y que el otro, o sea... Perdón, se cortó al final, pero quiero interpretar de que me estás diciendo, vos me estás queriendo decir que en realidad no se le debería haber aplicado este principio porque era una acción privada, ¿eso me estás queriendo decir? Claro, o sea, era una acción privada que, o sea, si él era juez o no, bueno, No, pero, tampoco no, es que afectaba pero, al Estado en sí. pero sí que le afecta. No es una cuestión privada, son las instituciones públicas, son los cargos públicos. Y le está, ¿entendés? Justamente es el principio contrario. No era una acción privada de los hombres, era alguien que pretende ser funcionario, que basándose en una acción que la Corte considera inconstitucional, pretendía o exigía ser nombrado. Y la Corte le dice, esta acción es inconstitucional, usted no tiene facultades para hacer eso, ¿correcto? O para venir a la Corte, vaya a la primera instancia, que el juez evalúe y en todo caso que llegue. Lo importante igual es el precedente que sienta el caso, que es el siguiente. La Corte establece en el caso que la Constitución es la norma más importante y que todos tienen que ajustarse a ella, por eso es principio de la jerarquía de las normas, ¿sí? Y que al mismo tiempo, esto es lo más interesante, es la Corte la que interpreta la Constitución. Es lo más interesante porque la Corte al mismo tiempo se está poniendo por encima de la Constitución al decir esto. Pero se pone por encima sin decirlo, ¿entienden? Y esa es la habilidad del fallo. Y al mismo tiempo establece otro principio fundamental que vamos a ver cuando veamos control de constitucionalidad, pero ya pueden dejarlo medio asentado como nota. La Corte de Estados Unidos también establece en el fallo el tipo de mecanismo que tenemos de control de constitucionalidad, que es el control judicial. ¿Qué significa? Que son los jueces los que revisan la constitucionalidad de todos los actos. ¿Qué significa? Significa que son los jueces los que tienen la única facultad de decir cuando algo es o no es constitucional, cuando algún acto no se ajusta a qué cosa, a la jerarquía de las normas, que creo que es lo que Belén intentó explicar en la clase pasada. Entonces, por un lado, se establece que hay una jerarquía, al mismo tiempo, los jueces establecen que esa jerarquía comienza con la Constitución, y al mismo tiempo le dicen a Marbury, usted tiene que ajustarse a la Constitución y no está por encima de la Constitución, y al mismo tiempo le dicen a Marbury, y son los jueces los que le van a decir cuándo algo es o no es constitucional, y al mismo tiempo e indirectamente
se están poniendo por encima de la Constitución cuando dicen que son ellos los que interpretan la Constitución. Pero tienen la astucia de no decirlo en este caso, sino haciendo una especie de jueguito, sacarse la causa, como diciendo, no, yo no tengo competencia acá, que vaya al juez de primera instancia. Entonces pareciera como que se autolimitan en su función. Pero en realidad no se autolimitan, se ponen en la cúspide diciendo, bueno, pero lo vamos a decidir en última instancia. ¿Por qué hago tanto énfasis en esto, tal vez? Porque este es el principio básico por el cual, o a través del cual se le dio fisonomía a nuestras instituciones. Y en la actualidad es nuestra Corte la que tiene la facultad, en última instancia, de decir qué cosa se ajusta y qué cosa no se ajusta a la Constitución. Esto es respecto de todos los actos, todos los hechos, ¿sí? Y todas las normativas públicas y privadas. Es decir, en la Corte Suprema se resume la posibilidad de decir qué es o qué no es constitucional, qué atenta o qué no atenta contra el orden público y contra la jerarquía de las normas. ¿Se entiende, no? Todo esto que estoy diciendo. Es importante porque este fallo, que tal vez no fue tan importante en su época, tuvo un precedente fundamental finalmente. Esperen que voy a cerrar la puerta que está llegando mi familia. Un chiquitito. Bueno. ¿Tomaron nota entonces de cómo se resuelve el caso? Que lo manda a la instancia, a la primera instancia, y la Corte dice yo voy a resolver en última instancia. Y también es importante que sepan esto, porque tal vez en aquella época, cada estado, escuchen lo que voy a decir ahora, cada estado de las colonias tenía una legislatura propia, que era como una especie de la casa de la burguesía, que era el orden, la burguesía. Y muchas asambleas habían declarado inconstitucional leyes de la corona inglesa. ¿Escucharon? El propio Estado, a través de su asamblea, dijo, no vamos a cumplir, el Estado, no vamos a cumplir con esta disposición de la corona porque la consideramos inconstitucional. ¿Y esto qué implicaba? Escuchen esto. Esto implicaba que eran los parlamentos locales de cada uno de los estados soberanos en su territorio. Ahora, si cada parlamento es soberano, no hay una soberanía que esté por encima de cada uno de esos parlamentos. Lo que hace la Corte también en el fallo, de alguna manera, es poner a la Constitución de toda la Federación por encima de la soberanía de los estados, que en este momento ya pasan a ser estados provinciales. Bueno, ellos son estados, serían parlamentos estaduales. ¿Comprendieron esto que acabo de decir? Es decir, la Corte se pone por encima de la facultad que se habían autoatribuido los parlamentos locales de decir qué era y qué no era constitucional. Y entonces hacen que la soberanía popular no resida en los parlamentos locales, sino que resida en la Constitución, que era nueva. Entonces, salimos del principio, escuchen esto, salimos del principio de que cada uno de los estados es soberano para pasar al principio de que la Constitución está por encima de los estados o las colonias, excolonias ahora, miembros de la Unión. ¿Por qué digo esto? Porque esto nos retrotrae a nuestra propia situación, en la que tenemos una disputa muy similar
que va de 1810 a 1880, en la cual las provincias, partes de la Confederación de Provincias que conforman la Argentina, no se ajustan a ningún texto constitucional. Y lo más importante de la jerarquía de las normas, en nuestro caso, es dejar establecido el principio, escuchen, de que el bloque federal está por encima de los órdenes provinciales. ¿Lo vuelvo a decir? Sí, bien clara. Lo que hace Marbury, lo que hace el Mayer en el caso, es poner a la Constitución por encima de los estados provinciales, que ellas habían mandado con que nosotros vamos a cumplir con lo que a nosotros nos parece. Básicamente, los propietarios de cada estado dicen, los impuestos los pagamos nosotros como nos gusta, esa es la papa. Nadie va a venir a nosotros a decirnos qué impuestos tenemos que fijar. La Corte, a través de ese fallo, establece que la Constitución está por encima de los estados. E indirectamente yo les dije, y que la Corte está por encima de la Constitución al interpretarlo. Bien, pero lo que le interesaba, lo que era importante en ese periodo era, a partir del momento en que las colonias se independizan de Inglaterra, que no queden como un conjunto de provincias que no tienen un orden por encima. Y al no estar la corona, no queda nada por encima de los órdenes provinciales. Por eso la Constitución se vuelve el instrumento más importante. ¿A qué nos vamos a ajustar? A la Constitución. ¿Es una Constitución cualquiera? No, la sancionamos todos. Y nos vamos a ajustar a ella. Están constituyendo una soberanía. En términos de lo que es el contractualismo, el famoso contrato social establece un instrumento, el instrumento de la Constitución, y la Constitución es soberana y todos nos ajustamos a esa Constitución. Y las autoridades que establece esa Constitución son las de todos. Este debate se dio acá, en las provincias del Río de la Plata. A partir de 1810, y el primer gobierno patrio, y bueno, empezamos a tener el problema de que no tenemos más una autoridad soberana que es la corona. Entre 1810 y 1816 se habla de eso. No está más el rey está preso. ¿Qué hacemos? Si el rey está preso, ¿le hacemos caso al virrey o no le hacemos caso al virrey? Y si nombramos un nuevo rey nosotros, ¿y a qué nos vamos a ajustar? ¿Cuál va a ser la nueva autoridad? Y es como que se empieza a construir un problema que no teníamos. Y entonces en ese momento también cada una de las formaciones territoriales o cada una de las capitales de lo que es el antiguo virreinato empiezan a tener una autonomía funcional propia, ¿no? Las capitales que había creado el virreinato empiezan a tener autonomía funcional propia. Tucumán, Salta, Mendoza. Y cada uno empieza a hacer la suya. Desde Buenos Aires, desde donde está el gobierno, digamos, que declaró la revolución y 6 años después la independencia, bueno, están pretendiendo que las provincias se ajusten a lo que dice Buenos Aires. ¿Y qué hacen en Buenos Aires? Dictan una constitución. ¿Y qué hacen con esta constitución? La llevan a las provincias, a ver si se ajustan. ¿Y qué hacen las provincias? Las rechazan esas constituciones, porque son constituciones que vienen de Buenos Aires. Entonces, entre 1810 y 1880, tenemos el problema de que tenemos constituciones que se sancionan, pero que no es producto de un pacto, sino que es producto de guerras. Y ninguna de las provincias o las administraciones o sus caudillos quieren ajustarse a esos textos, porque son textos sancionados por otros. Cada guerra es distinta, cada constitución de las 4 que tenemos previas es distinta. Pero mismo la última, la de 1853, es una constitución medio fallida,
que se vuelve a ampliar en el 60, pero que igual no se respeta, y recién en 1880 un poder federal empieza a ponerse por encima de los poderes provinciales con un texto que esté por encima. Pero eso es producto de 80 años y de una práctica que se empieza a desarrollar con un conjunto de un montón de otras medidas que le empiezan a dar robustez tanto, escuchen, al gobierno federal, con sus instituciones federales, como así también a la Constitución en la cual ese gobierno federal se basa. El artículo 31 de la Constitución nuestra, ¿lo leyeron con Belén? ¿O no? Lo tienen que haber leído. No me digas que no, Marco, porque sí. No te creo. Dice que no. Estás en Filimétodos, eso es lo que pasa. Estás con otro tema. ¿Con qué autores estás en Filimétodos? Está en otro. Bueno, ya me va a Si querés decir. lo leo, lo tengo acá. ¿El 31? Probablemente. Sí, espera, antes que me digas, Genaro, ahora lo vas a leer, sí. Pero antes que me digas, ¿no lo leyeron con Belén? Habla mí de la no. supremacía. No me acuerdo si lo habríamos leído, pero sé que lo mencionó porque lo tengo anotado. Sí, chicos, tienen que hablar de Bueno, va. Genaro lo va a leer para todos, dale. Bueno, igualmente lo hablamos en la clase pasada y creo que lo leyó, no me acuerdo el nombre. Ah, sí, yo lo tengo anotado también. Bueno, Bueno, artículo 31. sí. Esta Constitución, las leyes de la Nación, que en su consecuencia se dictan por el Congreso y los tratados con las potencias extranjeras son la ley suprema de la Nación. Hasta ahí. Ok. Porque fue muy rápido. Perdón, leo así. No, está Y eso bien. que Lo no leí en leíste, diagonal. no, lo leíste perfecto porque mejor que yo el 19, pero oíme. Más rápido, más lento para que lo podamos internalizar. Primero, esta Constitución. Después es importante el orden en el que elabora lo que sigue a continuación, porque esto que sigue a continuación ha generado gran conflicto, aunque poco nos importe, pero generó gran conflicto. Esta Constitución, las leyes que en su consecuencia se dicten por el Congreso. ¿Por qué está diciendo eso? Porque no es que vamos a tener una constitución, sino que estamos creando un congreso. En el momento ese que dictan este artículo, están sancionando la constitución y están creando un congreso que en realidad ya existe y que están dejando en claro que ese congreso va a dictar un montón de leyes. Lo digo porque cuando dice las leyes de la nación que en su consecuencia se dicten por el Congreso, es el mismo Congreso que está estableciendo la Constitución, no es uno distinto. Son los convencionales de 1853 que estaban a cargo de la legislación común de la Confederación. Y quieren dejar en claro que todo lo que digan ellos en ese Congreso, más la Constitución que están sancionando, y ahora seguí, y los tratados con las Y los potencias tratados con extranjeras, las potencias extranjeras sí, ya leí la frase que sigue. son la ley suprema de la nación. Eso es fundamental, son la ley suprema de la nación. Y lo están diciendo para que quede claro, y ahora lo van a aclarar, que están por encima del orden provincial. Ahora lee la parte de hasta la coma. De punto y coma Y a la coma. las autoridades de cada provincia están obligadas a conformarse a ellas. Exacto. ¿Escucharon lo que dijo Genaro? Y las autoridades de provincia están obligadas. Por eso es muy importante decir o que entiendan en el contexto de guerras que se están sucediendo desde 1820, en realidad es 1820 las guerras internas en adelante, es muy importante que esta Constitución está estableciendo que
esta constitución está por encima de todas las legislaturas y las constituciones y los ordenamientos provinciales. ¿Está claro esto que estoy diciendo? Ese es el espíritu del artículo 31. ¿Ok? Orden federal por encima del orden provincial. Cuando lo estaban dictando, no era que lo tenían claro, era más una especie de voluntad o deseo que una regla formal, porque había terminado la guerra de Sí, yo creo más 1852. ¿Cómo? creo más que era la cuestión de, bueno, apaciguamos un poco las pasiones de los caudillos provinciales con esta cuestión. No, un pirulo, no apaciguaron nada. Esto lo que, Por esto lo eso, que, esto lo que generó fue como más discordia, porque en general lo que pasó, bueno, a ver, por un lado, la sanción de la Constitución no fue en 1853 aprobada ni participó, ya saben, la provincia de Buenos Aires. ¿Correcto? Eso lo saben, ¿no? eh, ¿O no? Pregunto por las dudas porque es fundamental. ¿Saben o no? Uy, se me trabó todo. ¿Se ¿No trabó podés repetir? todo? A mí, ¿Qué cosa se trabó? Te escucho, ¿eh? la parte de que deberíamos, esto lo saben, ¿no? Eso que deberíamos saber. Estoy preguntando si saben que Buenos Aires, la provincia, no participó de la Constitución, de la Convención Constituyente de 1852. sí, yo sí. Ah, sí, sí. Fue en mi ciudad, así que sí, yo sí. ¿Vos de dónde sos? De San Nicolás. ¡Qué grande! Bueno, pero yo no sé si la convención se sesionó ahí. Lo que fue el Pacto de San Nicolás fue el pacto en donde se establece que va a haber una convención constituyente y Buenos Sí, Aires se retira de esa convención a los gritos y con peligro de que se vayan a las manos. Mitre no quiere saber nada, ni los representantes de Buenos Aires, y bueno, quedó, digo bien, sí, fue más una cuestión, o sea, tenía o fue creado como convención se cortó. constituyente. eh, y porque donde estoy en mi casa no llega mucho el wifi y están Mm, usando el smart y todo eso. Bueno, eh, típico de una casa. No, que fue pensado el Acuerdo de San Nicolás como una convención constituyente donde el problema estuvo en cuántos representantes llevaba cada provincia, porque Buenos Aires que había una representación acorde a su población y dispareja con las demás, por la cuestión de, bueno, esta supremacía que quería tener sobre el país y la cuestión, ¿no? Veníamos de un periodo racista en donde manejábamos desde la aduana de Buenos Aires todo. Entonces, fue ese el problema. Mitre casi se va a las manos con todos los convencionales, y ahí los convencionales dicen, bueno, se queda establecida la convención constituyente sin Buenos Aires, se establece o se dicta la constitución de la Confederación Argentina en Santa Fe en 1853, y Buenos Aires pasa a ser un estado propio con su propia constitución. exacto. No sé si tenía constitución, pero una república independiente. Sí, Pero un así como, estado, a pero así ver, como lo estás, pero así como lo estás diciendo. Y es importante que sepan entonces que la Constitución de 1852 es resultado de la guerra, de la batalla de Caseros. y de Pavón. No, pero la de Pavón fue en La 1800. segunda Ah, por eso. ¿Pero en qué año fue? también fue ahí cerca de la de Caser, fue antes, no me acuerdo Fue, bien fue en qué fecha. 1850, no, fue en 1859, me parece. Pavón y una segunda Cepeda. Pero hubo ese periodo de 6 años sin que la provincia de Buenos Aires no participa.
Bueno, lo importante es que esta constitución es producto de la batalla de Caseros, de la victoria de Urquiza contra Rosas, de la derrota de la provincia de Buenos Aires y de las ganas de las provincias litoraleñas de que el puerto de Buenos Aires, que está en Buenos Aires, no esté gobernado, o sea, la entrada y salida de mercaderías, por las autoridades de la provincia de Buenos Aires, que es la que está gobernando desde 1800, básicamente desde la independencia. Como bien decía Alberdi, Buenos Aires tomó el rol de Madrid. Eso era lo que decía de la situación fáctica política de la época. Alberdi desde Tucumán. Y la redacción del artículo 31 es la intención, entonces decía, de imponerle a Buenos Aires un orden federal del cual Buenos Aires no quiere participar. Y cuando va a participar va a ser a partir de la incorporación de la provincia de Buenos Aires en la Constitución después de la batalla de Pavón, como está diciendo Genaro. Ahora bien, aún así, el primer presidente, vamos a decir, fue Mitre, ¿correcto? 1862. Y vieron que les había dejado para leer un texto de unos que se llaman Gibson y Faletti. Bueno, no sé si lo vieron. Pero ese texto de lo que habla es de la relación que se da entre las provincias y Buenos Aires en todo el periodo de establecimiento y sanción de la Constitución. Con lo que dijiste del presidente, profe. El primer presidente fue Rivadavia. No, pero esperá. El del país unificado fue Mitre. Claro, por eso. Rivadavia fue presidente de una constitución en el año 1826 que no tuvo vigencia y tuvo que renunciar Rivadavia y la constitución quedó sin acatamiento por parte de las provincias. Y después de ahí viene la guerra entre unitarios y federales y después el establecimiento del gobierno de Rosas para la provincia y la representación de todas las provincias. Pero, esperen que tengo una alumna que... Ahí está. Pero después, vamos a decir, el primer presidente, de acuerdo a nuestra constitución actual, que es la última jurada en 1994, es Mitre en 1862. Y lo que quería decir era lo siguiente, que Mitre es el primer presidente de la Constitución con la provincia de Buenos Aires incorporada a la Confederación. Y uno podría pensar que fue la única posibilidad de que tenía Buenos Aires de cumplir con esa Constitución. ¿Cuál? Que fuera algún ciudadano porteño el que ocupara los cargos federales. Ahora bien, lo que pasa con Mitre es que Mitre empieza a ejercer por primera vez el cargo de presidente y a ocupar el rol de presidente como una figura institucional federal y no a ejercer el poder de toda la nación a través, escuchen lo que decía ahora, de las autoridades de la provincia de Buenos Aires. Es decir, Mitre gobierna no con la legislatura de la provincia de Buenos Aires, ni con las autoridades de la provincia, sino que Mitre crea por primera vez instituciones federales. Por ejemplo, también, vamos a nombrarlo, la primer Corte Suprema. Entonces, lo que hace Mitre de alguna manera es ejercer el primer cargo, que es el de presidente, y sancionar o hacer acatar leyes que son leyes de un Congreso federal y nombrar un montón de instituciones federales. Entonces empieza a aparecer en el ideario y también en la materialidad, en todas las provincias, nuevas instituciones que son federales, que se distinguen de las... ¿Cómo? Ah, se cortó. Que pasa de ser una confederación a ser una federación. Sí, bueno, acá Al es ahí, revés, sí. o sea,
No, porque en una confederación el Estado federal muchas veces está subsumido a los estados provinciales o estaduales, o se supone que en la federación es al revés. Lo que dicen los constitucionalistas, Genaro, es que en la confederación, más allá de esto, yo te digo lo que dicen los constitucionalistas, que una confederación es una unión de estados un poco más débil porque cada uno de los estados parte tiene derecho a escindirse si así lo quisiera. En cambio, la federación, eso no es posible. Esa sería como la distinción. La realidad es que esto fue a los palazos limpios. Esto no es producto de los consensos, la realidad son las guerras que establecen, digamos, una soberanía y una constitución y un orden institucional. Y entonces les decía, Mitre empieza a ejercer el cargo en 1862 desde instituciones federales. Pero lo más importante es que después de esto, los próximos presidentes que van a suceder a Mitre en los cargos federales son presidentes que no son de Buenos Aires. Eso quería decir. Sarmiento de Avellaneda. Y Roca. Y también Juárez Selman. Porque son de Tucumán, de Córdoba, no me acuerdo, de San Juan, me parece. Bueno, lo importante es que no son presidentes de Buenos Aires. Entonces, ¿qué empieza a pasar? Los miembros de las provincias advierten que pueden empezar a gobernar desde Buenos Aires, ¿sí? Pero en cargos que no son de la provincia de Buenos Aires, sino que son federales. Es como que de alguna manera empezamos a ver que la Constitución, que era una idea, empieza a tomar carnadura, forma, materialidad. ¿Comprenden? Y que de repente Avellaneda se ve que puede gobernar desde Buenos Aires al país desde instituciones federales. Y lo mismo Sarmiento, como dice Genaro, y lo mismo Roca. Pero con Roca se da algo parecido a lo que Genaro contaba de la Convención de San Nicolás y con quien era el gobernador de la provincia de Buenos Aires en el momento en que Roca es presidente, en 1880, que se llama Carlos Tejedor. Carlos Tejedor quiere mandar representantes al gobierno, al Congreso Federal, según las leyes de la provincia de Buenos Aires. Y a Roca no le gusta, no es que no le gusta, no lo acepta, porque lo que dice es, no, lo que tienen que regir son las leyes federales. Voy a contar este hecho anecdótico que es muy importante. Ahí se produce una batalla en el año 1800, creo que 79, creo que es la última, entre las milicias de Carlos Tejedor y el ejército federal de Roca, que tenía el entrenamiento de las campañas al desierto. Y bueno, Roca le gana a Carlos Tejedor y como medida que es fundacional para la Federación Argentina, escuchen esto, muda la capital de la provincia de Buenos Aires a La Plata y establece al territorio que hoy es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como la capital federal de todo el país. Entonces este distrito, que es la capital federal, empieza a ser, como bien pusieron los carteles Macri y sus amigos, la ciudad de todos los argentinos. ¿Vieron cuando uno entra a capital que dice bienvenidos a la ciudad de todos los argentinos? Bueno, eso es correcto, porque es la capital federal. Y eso queda establecido en 1880, mismo momento en que la provincia de Buenos Aires tiene sus propias instituciones en La Plata. Y a partir de ahí queda bien diferenciada lo que es la administración federal de todas las administraciones provinciales, incluida la provincia. No se olviden que, o no estoy mencionando, que entre 1873 y 1876 Avellaneda ya había nacionalizado la aduana, que era como el gran problema de las disputas entre los diferentes tipos de provincias que existían.
las provincias litoraleñas, las provincias más del interior, de Córdoba o de Cuyo, y la provincia de Buenos Aires, que controlaba los ingresos y egresos de la aduana y los derechos de importación y exportación, tema que vamos a charlar en alguna otra clase cuando veamos coparticipación. Pero con esto entonces vuelvo ahora al tema de la jerarquía de las normas para que quede bien en claro esto. Que más allá de que tenemos una jerarquía que estuvieron viendo con Belén, lo que le interesó a la Constitución de 1853, que se termina de formalizar en 1860, pero a tomar cuerpo en 1880, es que el orden federal está por encima del orden provincial, y eso incluye también a la provincia de Buenos Aires. ¿Se entendió esto que estoy diciendo? Eso era lo único que tenía en vista ese artículo 31, solucionar de alguna manera el tema de las guerras internas, ¿sí? Explicitando que la Constitución está por encima de todos los órdenes provinciales y que la soberanía reside en ese texto y no en alguna de las legislaturas con las reglas de cada una de las legislaturas. Como decía Genaro, que yo te mando los miembros según cómo es mi composición, según cómo a mí me parece que tiene que ser, según la regla que nosotros dictamos. No. Y esto venía a cuento del caso Marbury versus Madison y el establecimiento de una constitución federal para todas las colonias que se estaban independizando de Inglaterra, y cada una quería establecer cuándo algo era o no era constitucional, porque cada una de las legislaturas de las colonias se consideraban soberanas. O sea, el tema de la jerarquía de las normas termina siendo, sin lugar a dudas, un tema de establecer dónde reside la soberanía. Y la gran astucia del liberalismo fue poner a la soberanía en la Constitución y no en cabeza de alguna mayoría circunstancial que ocupa alguna legislatura o congreso o parlamento, que es lo que pasa directamente después de las revoluciones, que empieza a gobernar el parlamento con las mayorías parlamentarias. ¿Hasta ahí me entendieron? Yo pienso que tal vez ese sería el mejor legado que, sin proponérselo, deja el fallo Marbury versus Madison, junto con el otro también súper importante a la luz de los acontecimientos actuales, que es que el Poder Judicial, con la Corte a la cabeza, se han puesto por encima del orden institucional porque son los últimos intérpretes de la Constitución. Tal vez no pensaron en 1796, en 1803, ellos o nosotros, en 1880, tal vez no pensamos que íbamos a tener que interpretar la Constitución. Tal vez los constituyentes, tal vez los que sancionaron la Constitución, creían que estaba todo claro porque estaba ahí explicitado. Tal vez había en esa época, en ese momento, un orden público que se desprendía de ese texto y que era entendido por todos. Pero conforme pasa el tiempo y nos alejamos de ese texto y aumentan las controversias, lo que empieza a pasar es que tenemos que empezar a interpretar el texto a la luz de las nuevas controversias. Y empezamos a ver que el texto no es claro. Entonces hay que interpretarlo. Y en esa interpretación se empiezan a jugar nuevas disputas. ¿Comprenden lo que estoy diciendo? Y bueno, ahí tenemos otra larga historia. Bueno, ¿cómo queda establecido después el tema del orden constitucional, o del orden, perdón, de jerarquía de las normas? La Corte, la Constitución, las leyes federales, los tratados. Y habrán visto con Belén, ya no lo repito, la disputa con los tratados, ¿cierto o no? Díganme para así yo ya me quedo tranquilo. No. Veo la cara de Clara como diciéndome no. ¿No vieron todo lo que es
el régimen de los tratados. Y el martes pasado. Por eso. Y ella dice que no. ¿Y los demás? El martes pasado no, para mí no cuenta esa clase, por eso no me ¿Qué pasó? acordaba. ¿Estabas pero sin estar? Claro, Ah, no, puede pasar. ¿Y alguien más estuvo sin estar o los demás les de mes estaban estando? A ver, Sofía, Marco. Hay 2 Sofías. Somos 5 y tengo 2 Sofías. Sofía Suárez, Sofía Lupiáñez. Complicado. O Franco. ¿Estuvieron el martes pasado? ¿Y cómo es el tema de la jerarquía de las normas? Sí. ¿Quién me dice sí? Marco. Bueno, pero algo más. Había una pirámide. Bárbaro. Bárbaro. La de Kelsen. La de Kelsen, sí, que se establecía la jerarquía de las Hoy lo explicó Cristina en el discurso, ¿no lo normas escucharon? según si hay una disposición. ¿Eh? Hoy Cristina lo explicó en el discurso. Sí, Se puso a aplicar la jerarquía de las normas. Y habló de Kelsen. ¿Cómo es el tema? A ver, que hable otro que no sea Genaro, que me habló todo el caso. Genaro espectacular igual. Me dijiste que estabas hecho percha y la verdad que espectacular. sí. Varias veces cuando estuve en el colegio, estuve, pero, o sea, a punto de estar en neumonía y rendí evaluaciones igual, integradoras y, o sea, me ayorno a la situación. Un valiente. Qué grande. Bueno, a ver, ¿quién me explica que no sea Genaro y Clara que estuvo sin estar? Eh, ¿Cómo es el tema de los tratados y todo eso? Básicamente que existen normas que pueden, digamos, usarse, sí, digamos, las de abajo de todos, algunas veces se contradicen con la Suprema, que sería la Constitución, y algunos tratados de derechos y derechos humanos e internacionales. Puede ser algo así. No, sí, sí, me angustio, porque yo decía, tengo tantas cosas para decir, y cosas complicadas para decir, ¿qué sentido tiene? Tengo cosas para decir de otros autores, pero veo que están tan verdes, por llamarlo de alguna manera. Pero bueno, a ver, gracias, Sofi Suárez. Está bien, es por ahí la cosa. ¿Quién me puede agregar algo más? Como por ejemplo articulado, que referencie, cómo es el orden. Claro, tenés la parte orgánica y la parte dogmática de la Constitución, donde, o sea, tenés que ver eso también, porque tenés, Belu nos habló del 75, inciso 22, Mm, de las atribuciones del, no sé si, no me acuerdo si era el Ejecutivo o Legislativo, eh, sobre pero, justamente que hablaba de esto de los tratados internacionales y la supremacía de tener estos tratados por sobre todas las cosas y que tenían validez constitucional, que no es poca pero, cosa. pero, pero oigan lo que les digo. Hablaron del artículo 27, del artículo 28, antes que pases al 75 y 22, que está muy bien, no es que no, pero hablaron del 27, del 28 y del 31, ¿sí o no? Lo Sí, vimos más para arriba, pero sí. sí. A ver, ¿me pueden decir qué dice cada uno, así yo me quedo tranquilo que lo saben? Pero que alguien que no sea género me los lea, a ver. Ahí, Marco, Franco, ¿me quieren leer el 1? Y si se me explica, lo explican, vamos. Anímense, después tienen que rendir oral, no saben hablar.
Yo tengo anotado que el artículo 27 asegura la supremacía constitucional en relaciones exteriores. ¿Por qué? Está bien, ¿por qué? Porque jerárquicamente los tratados internacionales en derechos humanos tienen el mismo nivel que la Constitución Nacional. No, olvídate todo eso, porque ¿qué pasa? El artículo 27 es de 1850, ¿no? Y los derechos humanos, después de la ONU. No existía los derechos humanos en 1850, no hay humanos, hay esclavos en 1850. ¿Está? Está bien, yo sé que están prohibidos los esclavos, pero básicamente son relaciones de servidumbre. ¿Qué dice el 27? El artículo 27. ¿Puedo? Y sí, aparte me tengo que ir, dale, decime, Genaro. El 27 dice que el gobierno federal está obligado a afianzar sus relaciones de paz y comercio con las potencias extranjeras por medio de tratados que estén en conformidad con los principios de derecho público establecidos en la Constitución. Me gusta que entendiste lo de las pausas en la lectura. Bien, porque ¿vieron dónde hizo la pausa, Genaro? Él hizo la pausa cuando dijo en conformidad, y ahí es como que le puso el énfasis. ¿Por qué? No me lo conteste vos, porque yo me di cuenta. ¿Por qué puso el énfasis ahí? ¿Qué significa eso? Estamos hablando de la jerarquía de las normas, estamos hablando de los tratados. Él me dice en conformidad, ¿y qué significa entonces el 27? Que los tratados internacionales no pueden ir en contra de la Constitución. Exactamente, exactamente. El 27 lo que deja en claro es que los tratados, bien marco, están por debajo de la Constitución, porque cualquier tratado que se firme tiene que estar en conformidad con la Constitución o, como dice ahí, con los principios de derecho público establecidos en esta Constitución. Bien, eso está perfecto. Entonces tenemos 27 que dice, si alguien quiere, si vamos, primero dice que no vamos a hacer la guerra, eso dice, que nosotros somos un tratado, un país de paz y amistoso, pero que cualquier cosa que firmemos tiene que ser en concordancia con la Constitución. Guarda con esto porque firmamos miles de cosas que a veces no están en concordancia. ¿Y el 28 qué dice? ¿Qué dice? Lo tengo, lo leo. Léelo, dale, vamos, que sí, dale, léelo. Los principios, garantías y derechos reconocidos en los anteriores artículos no pueden ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio. Bien, ¿y esto qué quiere decir? Que básicamente los artículos del 1 al 27 no pueden, digamos, ir en contra o ser, digamos, como, ahí no sale. Modificados Claro, por las eso. leyes que eso, digamos, ¿no? Sencillo. Claro, Se cortó un poco lo de sí, Genaro, pero como me tengo que ir, voy a decirlo. To- Todos los principios y derechos y declaraciones que garantiza la Constitución, después tienen que ser regulados de alguna manera para poder ser aplicados, ¿sí? Pues si no son como un catálogo de ilusiones, no hay que materializarlo. Entonces lo que está diciendo la Constitución ahí es, bueno, cuando se materialicen, no pueden contrariar en esa regulación esos principios, declaraciones de derechos, derechos, básicamente. Entonces, de alguna manera, indirectamente, está diciendo la Constitución que todas las leyes tienen que estar de acuerdo a la Constitución, porque las leyes no pueden, al reglamentar los derechos, ir en contra de esos derechos. ¿Entienden? Entonces, el 27 está diciendo los tratados están por debajo de la Constitución. Y el 28 está diciendo las leyes están por debajo de la Constitución, porque tienen que ajustarse a ella. No lo dice tal vez explícitamente y no dibuja la Constitución una pirámide, cosa que podría hacer, ¿por qué no? No lo hace. Pero lo deja claro. Y después, entonces tenemos 27, 28, y después en el 31, lo que establece claramente es la Constitución, las leyes del 28, los tratados que mencionamos en el 27, todo eso es el orden federal y está por encima del orden provincial. Eso es
básicamente la jerarquía de las normas o lo que nosotros podemos hablar de nuestra pirámide. Y me tengo que ir, les voy a decir lo último. Todo lo que tiene que ver con el régimen de los tratados que se incorporó en 1994, producto de tratados que fue firmando la Argentina entre los años 60 y 70, 60 básicamente, se generó el conflicto porque las leyes y los tratados, según el 71, no quedaba claro cuál estaba por encima de cuál. Y eso es lo que les estuvo explicando Belén cuando se refirió al artículo 75, inciso 22, que dejen claro la controversia entre, en la pirámide de la jerarquía de las normas, qué está por encima de qué entre las leyes y los tratados. No obstante todo eso que vieron con Belén, quien termina resolviendo, para que les quede bien clarito todo esto, es el Poder Judicial. Jueces de primera instancia, cámaras, corte en última instancia. ¿Está? Chicos, me tengo que ir. ¿Alguien me quiere decir algo? Yo podría decir 1000 cosas más, pero me tengo que ir. Sé que teníamos que seguir con legislación en realidad, pero bueno, no alcanza para todo. ¿Pero quedó claro todo esto de cómo nace la jerarquía y piripipí? Sí, perfecto. Ok, con eso me quedo contento, les agradezco la participación. La verdad que la clase me gustó igual para subir, pero la voy a subir igual. La dejo grabando y después se las comparto, ¿está bien? Por si algún día la quieren revisar. ¿Listo? Después Ari o Vélez les dicen que siguen la clase que viene. Dale. ¿Nos vemos? Sí. Ok, Que anden muy bien. hasta luego. Chau, chau. Chao, gracias. Hasta luego. luego, chao. Chao. Bueno, nos vemos.